Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Por aquel tiempo, algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían ser salvos si no se someten al rito de la circuncisión conforme a la práctica establecida por Moisés. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos y por fin Pablo, Bernabé y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia de aquella ciudad. Enviados pues por los de la iglesia de Antioquía, al pasar por las regiones de Fenicia y Samaria, contaron cómo los no judíos habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios. Y todos los hermanos se alegraron mucho con esas noticias. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y ancianos, y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos fariseos que habían creído se levantaron y dijeron: es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarles que cumplan la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar ese asunto. Después de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, y ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para comunicar las buenas noticias de la salvación a los no judíos, para que ellos crean. Y Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues les dio el Espíritu Santo a ellos, lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre esos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Todos se callaron y escucharon mientras Bernabé y Pablo hablaban de las señales y milagros que Dios había hecho por medio de ellos entre los no judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: hermanos, óiganme. Simón nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez a los no judíos, escogiendo también de entre ellos un pueblo para sí mismo. Esto está de acuerdo con lo que escribieron los profetas, como dice en la Escritura: después de esto, volveré y reconstruiré la caída choza de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que los demás busquen al Señor, junto con todas las naciones que han sido consagradas para mi nombre. El Señor, que dio a conocer estas cosas desde tiempos antiguos, ha dado su palabra. Considero, por lo tanto, que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellas que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Basta con escribirles que se aparte de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten la inmoralidad sexual, y que no coman carne de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco sangre. Porque desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo quienes predican la ley de Moisés, la cual se lee en las sinagogas cada día de reposo. Los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia, decidieron escoger algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Nombraron a Judas, que también se llamaba Barsabás, y a Silas, hombres de importancia entre los hermanos. Y con ellos mandaron la siguiente carta: nosotros, los apóstoles y los ancianos hermanos de ustedes, saludamos a nuestros hermanos que no son judíos y que viven en Antioquía, Siria y Cilicia. Hemos sabido que algunas personas han ido de aquí sin nuestra autorización y que los han molestado a ustedes con sus palabras y los han confundido. Por eso, de común acuerdo, nos ha parecido bien nombrar a algunos de entre nosotros para que vayan a verlos a ustedes junto con nuestros muy queridos hermanos Bernabé y Pablo, quienes han puesto sus vidas en peligro por causa de nuestro Señor Jesucristo. Así que les enviamos a Judas y a Silas,
Ellos hablarán personalmente con ustedes para explicarles todo esto, pues han aparecido bien en el Espíritu Santo, y a nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga aparte de estas cosas necesarias: que no coman carne de animales ofrecidos en sacrificios a los ídolos, que no coman sangre ni carne de animales estrangulados, y que eviten la inmoralidad sexual. Si se guardan de estas cosas, actuarán correctamente. Que les vaya bien. Así que ellos, después de despedirse, se dirigieron a Antioquía y reunieron la congregación, les entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se alegraron mucho por el consuelo que les daba. Y como Judas y Silas tenían también el don de comunicar mensajes recibidos de Dios, consolaron y animaron mucho con sus palabras a los hermanos. Al cabo del tiempo, los hermanos los despidieron con saludos de paz, para que regresaran a quienes los habían enviado. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, y junto con otros muchos siguieron enseñando y anunciando el mensaje del Señor. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: vamos a visitar otra vez a los hermanos de todas las ciudades donde hemos anunciado el mensaje del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar con ellos a Juan, el que también llamaban Marcos. Pero a Pablo no le pareció conveniente llevarlo porque Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Fue tan serio el desacuerdo que terminaron separándose. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó para Chipre, mientras Pablo, por su parte, escogió a Silas, encomendado por los hermanos al amor del Señor. Salió de allí y pasó por Siria y Cilicia, animando a los hermanos en las iglesias. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Pablo llegó a Derbe y a Listra, donde encontró a un creyente llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente y de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de él. Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, pero antes lo hizo circuncidar para que no se ofendieran los judíos que vivían en aquellos lugares, ya que todos sabían que el padre de Timoteo era griego. En todos los pueblos por donde pasaban comunicaron a los hermanos las instrucciones dadas por los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Así que las iglesias se afirmaban en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día. Como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, atravesaron la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera de Misia. De allí pensaban entrar en la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Así que pasando de largo por Misia, bajaron por el puerto de Troas. Allí Pablo tuvo de noche una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto Pablo tuvo esa visión, preparamos el viaje a Macedonia, seguros de que Dios nos estaba llamando para anunciar allí las buenas noticias. Nos embarcamos pues en Troas, fuimos directamente a la isla de Samotracia y al día siguiente llegamos a Neápolis. De aquí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad más importante de esa parte de Macedonia. Ahí estuvimos algunos días. Un día de reposo, salimos a las afueras de la ciudad junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y hablamos del Evangelio a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. Esa mujer, que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con toda su familia y después nos rogó: si ustedes juzgan que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Sucedió una vez, cuando íbamos al lugar de oración,
que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que, adivinando, daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Esto hizo durante muchos días hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenía más esperanzas de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades a la plaza principal. Los presentaron a los jueces y diciendo: estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar, porque somos romanos. Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran con varas. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los dos presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En un momento se abrieron todas las puertas y todos los presos se soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa y les dio de comer, y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Por la mañana, los jueces mandaron unos guardias al carcelero con orden de soltar a Pablo y a Silas. El carcelero le dijo a Pablo: los jueces me han ordenado que los suelte a ustedes, así que ya pueden irse tranquilos. Pero Pablo dijo a los guardias: a nosotros, que somos ciudadanos romanos, nos azotaron públicamente sin antes habernos juzgado y nos metieron en la cárcel. ¿Y ahora que quieren soltarnos a escondidas? Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias hicieron saber esto a los jueces, los cuales se asustaron al oír que se trataba de ciudadanos romanos. Fueron pues los jueces a disculparse ante Pablo y Silas, y los sacaron y les rogaron que salieran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a casa de Lidia, y después de ver a los hermanos y animarlos, se fueron de allí. Esta es palabra de Dios. Te la damos, Señor. En el capítulo número 15, comienza a explicarnos Lucas que había un problema porque los judíos tienen la costumbre de circuncidarse por orden de las leyes de Moisés. Y nos menciona aquí que allá en Judea, los que habían ido a Judea y Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos
que no podían ser salvos si no se sometían al rito de la circuncisión. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, diciéndoles que eso no era necesario. Y nos sigue diciendo aquí que fueron nombrados para ir a Jerusalén algunos para tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia de aquella ciudad. Esta es una de las primeras reuniones que tenemos de los discípulos, de los apóstoles, en donde se encuentra Pablo y Bernabé también, en donde el tema principal es la circuncisión. Y nos dice que Pablo y Bernabé llegaron de Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y contaron todo lo que estaba pasando en Antioquía con respecto a la circuncisión. Pero algunos fariseos que habían creído se levantaron y dijeron que era necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarlos a que cumplan la ley de Moisés. Después de la reunión en donde estaba Pedro, toma la palabra y dice: hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para comunicar las buenas noticias de la salvación a los no judíos para que ellos crean. Pedro toma la palabra y empieza a hablar con toda la comunidad reunida para hacerles ver y explicar que lo más importante es la conversión, que se alejen de las acciones pecaminosas que en ese momento eran muy comunes, y no tanto la circuncisión, no imponerles cargas a los no judíos, porque en realidad el hecho no es que se convirtieran al judaísmo, sino que se convirtieran al cristianismo. Y dice muy claramente en el versículo 10, ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre esos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Dios les dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo les ha brindado la salvación. Estaba Pablo y Bernabé y todos estaban callados. Y Pablo y Bernabé también predicaron y explicaron cómo las señales milagrosas de Dios se habían hecho presentes. Muy claramente se explica que ni Pablo ni Bernabé eran los que hacían milagros, los hacía Dios, en el momento que ellos eran testigos de la presencia del Señor y de los milagros que Dios hacía sobre las personas. Después, en el versículo 13 de este capítulo 15, dice que cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: hermanos, óiganme. Simón nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez a los no judíos, escogiendo también de entre ellos un pueblo para sí mismo. Esto está de acuerdo con lo que escribieron los profetas, como dicen las Escrituras. Santiago proclama una parte de las Escrituras de los profetas, en donde se dice: después de esto volveré a reconstruir la caída de la choza de David y reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que los demás busquen al Señor, los demás, los no judíos, junto con todas las naciones no judías, y que hemos sido consagradas a mi nombre, que han sido consagradas a su nombre. Así lo dice los libros de los profetas. Y Santiago aquí lo renombra y le dice: Simón nos ha contado. No le dice Pedro, porque lo conoce que es Simón. Este Santiago no es el hermano de Juan, hijo del señor Zebedeo, porque a Santiago lo habían matado, habían pasado al filo de la espada. Ya no lo había contado aquí Lucas en otro de los capítulos. Entonces este Santiago es otro. Este Santiago es el hermano de Judas Tadeo, al que le decimos Santiago Menor. Es el que toma la palabra y hace esta renombranza de las profecías. Y nos sigue diciendo que considera, por lo tanto, que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que no son judíos, ya que están dejando sus creencias antiguas para seguir a Dios. Vuelvo a insistir, lo importante era que se convirtieran en el cristianismo, no que se fueran a convertir a las costumbres, tradiciones y creencias mosaicas. Nos sigue diciendo aquí, entonces, puntos muy importantes por los cuales había pecado
en ese entonces la gente. Dice aquí que basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, todos los animales ídolos, que dejaras a un lado los ídolos, porque la gente era muy vasta en estarse haciendo ídolos, dioses de piedra, dioses de metal, dioses de madera, dioses de roca, se hacían dioses, ídolos, y les hacían sacrificios, y los animales que sacrificaban, tanto becerros, cabras, como palomas, como tórtolas, no las mataban y no debían de comérselas, porque eran sacrificios a los ídolos, a los dioses falsos. Por eso dice aquí que basta con escribirles que se aparten de todo lo que ha sido contaminado por los ídolos, y que eviten la inmoralidad sexual, y que no coman carne de animales estrangulados, era muy común, y ahogados, ni tampoco sangre, lo que hoy en día le decimos la moronga. Y nos sigue diciendo aquí, dice, porque desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo quienes predican la ley de Moisés, la cual se lee en las sinagogas cada día de reposo. Los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia decidieron escoger algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Todos los apóstoles, incluyendo Matías, que estaba ahí, y muchos discípulos que se habían convertido. Aquí aparecen nombres nuevos de personalidades: Silas, también Juan Marcos, andaba por ahí, mismo Bernabé, el Pablo, el que se había convertido después de haber perseguido a la iglesia, y otros que también llevaban el nombre de Judas. Dice aquí que escogen a que vayan con Pablo y Bernabé a un llamado Judas, que le decían Barsabás, y a Silas. Este Judas pues no es ni Judas Tadeo ni Judas Iscariote, ni tampoco Judas Tomás, ¿no? Porque acuérdense que Tomás era sobrenombre, su verdadero nombre era Judas. Este era otro Judas, otro judío convertido. Y con ellos mandaron la siguiente carta. Y vemos cómo mandan una carta para los de Antioquía. No nos dice exactamente quién haya escrito esta carta. Algún agiógrafo, algún secretario escribió todo el comunicado que los discípulos y apóstoles y ancianos estaban reunidos para discernir qué iban a hacer, si circuncidaban o no circuncidaban a los no judíos. Pero no nos dice que exactamente quién haya escrito esta carta. Además dice: nosotros los apóstoles y los ancianos, hermanos de ustedes, saludamos a nuestros hermanos que no son judíos y que viven en Antioquía, Siria y Cilicia. Y ahí les dicen que hay mucha gente que ha ido a predicarles sin autorización y les están imponiendo cargas, principalmente la de circuncidarse. Y dice que les mandan a Bernabé y Pablo en compañía de otros hermanos para que les expliquen bien la situación, que en este caso era Judas y Silas, y hablarán personalmente con ustedes. Y les dicen muy claramente que no coman carne de animales ofrecidos al sacrificio de ídolos, que no coman la sangre, ni carne de animales estrangulados, y que eviten la inmoralidad sexual. Si se guardan de estas cosas, actuarán correctamente, y que les vaya bien. Y después de haber escuchado esta carta, de haberla leído ahí en Antioquía, y de haber estado conversando con Silas y Judas, que acompañaban a Pablo y Bernabé, que eran los primeros que fueron a predicar a Antioquía, pues se llenan de tranquilidad, de paz, de amor y de credo y de fe, y tienen más confianza en Dios y en la doctrina que les habían predicado de nuestro Señor Jesucristo. Se despiden después de un tiempo, pero Pablo y Bernabé se quedan en Antioquía, o sea que Judas y Silas se retiran, y muchos otros están ahí con ellos escuchando la palabra del Señor, entendiendo el mensaje, principalmente de la doctrina, no de las leyes de Moisés, ni de las costumbres y tradiciones judías. Después Pablo y Bernabé van a visitar otras ciudades,
y a las que ya habían ido por primera vez para confortar, reafirmar la doctrina de Cristo a esas ciudades a donde ellos ya habían ido a poner la semilla. No abandonan su trabajo, continúan haciendo su trabajo. Eso es lo que se debe de hacer siempre. No porque ya hayas evangelizado, abandones a las personas que has evangelizado. Tienes que seguirles ayudando a que sigan conociendo la palabra del Señor. Una cosa es que vayas y les invoques o les enseñes por primera vez y abandones a esas personas a su libre albedrío. Pues no, tienes que continuar predicándoles, enseñándoles, confortándoles y viendo cómo crece su fe y su credo en las cosas del Señor. Y se van. Bernabé quería llevar con ellos a Juan, al llamado Marcos, pero Pablo no le pareció conveniente llevarlo. Dice porque Marcos los había abandonado en Panfilia la vez pasada cuando Pablo había ido en su primer viaje. Y no le pareció bien, pero lo que no sabía Pablo es que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Fue tan serio el desacuerdo, aquí muy claramente lo dice, que terminando separándose Bernabé, y Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó para Chipre. Ahí vemos la separación de las dos personas. Aquí hay una situación de separación, pero no separación de credo, ni separación de fe, sino separación de personas. Esto que quede muy claro, que aquí, como dicen, cuando el río suena es porque agua lleva. Muchos pensamos que se llevaban muy bien los discípulos, los apóstoles, todos los que andaban predicando, independientemente de que predican la paz y el amor. Hay desacuerdos, hay discusiones, hay problemáticas entre todos nosotros. Y vemos aquí cómo Bernabé pues decide andar con Juan Marcos, que Juan Marcos es el que nos escribió el primer evangelio, de 16 capítulos ya dividido, en los años 60, supuestamente. Y Pablo se va con Silas. No nos menciona aquí el otro discípulo, Judas, que no es apóstol, es uno de los que ya se habían convertido. No nos dice qué pasa con él, pero aquí Silas se va con Pablo al viaje, se acompaña con él. Y Bernabé se va con Juan Marcos a Chipre. Dice aquí que pasó por Siria y Cilicia, animando a los hermanos en las iglesias. Pablo y Silas siguen su predicación, pero ya sin Bernabé y sin Juan Marcos. Pues Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara para que aprendiera, para que siguiera los caminos de la predicación, de llevar la palabra a otros lugares, pero no le tuvo paciencia a Pablo. Es muy importante aclararlo, porque, vuelvo a reiterar, muchos pensamos que todo era tranquilidad y no había discusiones ni separaciones, y sí las hay. En la actualidad vemos cómo la Iglesia Católica está separada de los cristianos de los evangélicos de los bautistas de los adventistas, de los mormones, de los testigos, de todos aquellos que creen en Cristo. Todos andan predicando, llevando la palabra de Dios por separado. Llevan la palabra de Dios, que es amor y paz, conocimiento y verdad, a nuestro Padre Dios, y aún así hay discusiones y separaciones. En el capítulo número 16 nos menciona que Pablo llega a Derbe y Listra, en donde encontró a un creyente llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de un papá griego. Los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de él. O sea, la gente que vivía en Listra y Iconio hablaban bien de Timoteo. Decían que era una buena persona. Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, pero antes lo hizo circuncidar. Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, pero antes lo hizo circuncidar, para que no se ofendieran los judíos
que vivía en aquellos lugares, ya que todos sabían que el padre de Timoteo era griego. Yo me pregunto, ¿por qué Pablo, si ya habían llegado a un término los discípulos, los apóstoles, los ancianos, antes de mandarlo a Antioquía de regreso a Bernabé y a él, en compañía de Judas y de Silas, ya habían llegado a un resolutivo con respecto a la circuncisión, y pasa por alto esa determinante decisión de toda una comunidad, de toda una asamblea, de lo que es la iglesia de Cristo? Porque aquí forza a Timoteo? Simple y llanamente porque su papá era griego y su mamá judía, y porque iban a estar con todos los judíos, y para que no les faltaran el respeto, porque lo quería circuncidar, y Timoteo pues se circuncida. Aquí vemos una acción equivocada de Pablo, en la que no debió haber hecho eso, que no tenía fe en Dios, que no tenía paciencia. Y vemos que no, que Pablo era una persona que no tenía paciencia, no le tuvo paciencia a Bernabé ni a Juan Marcos, y tampoco aquí tenía paciencia a sus hermanos judíos por llevar y acompañarse con Timoteo. Pues mejor se hubiera ido solo. ¿Para qué llevaba a Timoteo si iba con él Silas? ¿Para qué lo quería llevar? ¿No? Entonces vemos cómo se le sale a Pablo aquí sus costumbres y tradiciones judías, porque Pablo, Saulo, que era su nombre judío, se le salen sus costumbres y sus tradiciones. Es muy difícil quitarte tus arraigadas tradiciones y costumbres de toda tu vida. Y vemos aquí cómo Saulo Pablo tiene esa secuela. Obliga a Timoteo a circuncidarse. Si ya había la iglesia decidido que no se les obligara. Pero él a lo mejor dijo, pues bueno, eso dijeron a los de Antioquía. Y Timoteo pues no está en Antioquía, está en Derbe y Listra, ¿verdad? Hablan bien de él, los de Listra y Iconio, pero pues yo le digo que se circuncide. Pues si no, se iba a convertir al judaísmo, se estaba convirtiendo al cristianismo. Pero bueno, vemos aquí uno de los errores de Pablo. Y bueno, pues ya se acompaña con Timoteo, y los pueblos que pasaban comunicaron a los hermanos las instrucciones dadas por los apóstoles y los ancianos. ¿Ah? Pablo tenía que también decir lo que habían decidido los discípulos, los ancianos, los apóstoles. Y pues también debió haberles dicho que no había problema, que no se circuncidaran, no había problema. Como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia. El Espíritu Santo es el que ordena, el que manda. Atravesaron la región de Frigia y Galacia. Llegaron a la frontera de Misia. De allí pensaban entrar en la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces vemos aquí como el Espíritu Santo es el que te guía, es el que te mueve, es el que te dice en dónde sí y en dónde no. ¿Por qué? Las razones a lo mejor no las vamos a entender nosotros de momento, pero ya de posteriormente las vamos a entender. Dice que aquí pasando por el largo de Misia bajaron a un puerto de Troas. Allí Pablo tuvo una noche de una visión, tiene un sueño Pablo, así como cuando se quedó ciego por 3 días, ¿verdad? Pues que el Señor lo convierte. Pues ahora tiene un sueño Pablo, en donde dice que ve a un hombre en la región de Macedonia que puesto de pie le rogaba, pasa a Macedonia, ayúdanos. Y cuando tuvo esta visión Pablo preparó el viaje a Macedonia, seguros de que Dios los estaba llamando para anunciarles allí buenas noticias. O sea que hace caso Pablo. Vemos los errores de Pablo, pero también vemos los aciertos de Pablo. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué tenemos que decir que los santos hacen milagros? ¿Por qué tenemos que invocar a los santos si podemos invocar a nuestro Señor Jesucristo? Podemos rogarle a nuestra Santísima Madre y pedirle a nuestro Padre Dios que el milagro, que su ayuda, que su poder, con el Espíritu Santo, nos brinde la paz y la tranquilidad. Los apóstoles, los discípulos tenían errores, tenían aciertos. La Iglesia Católica los sube a los altares diciendo que son santos, son personalidades que te pueden hacer milagros, sino que no es cierto, ¿verdad? Claro, no todos los católicos dicen eso. Algunos católicos te aclaran muy fervientemente que los apóstoles, los santos, a lo que nosotros decimos santos, pues no hacen milagros. Son personas, vidas ejemplares que lucharon y hicieron todo lo posible por agradar al Señor y cumplir con su labor, con los dones del Espíritu Santo que el Señor les había
proporcionado. Dice aquí que en Troas, directamente a la isla de Samotracia, llegaron a Neápolis, Pablo y Silas, ¿no? Estaban en Filipo. De aquí fuimos a Filipos, que era una colonia romana. Filipos, ¿sí? Una colonia romana, la ciudad más importante de esa parte de Macedonia. Y estuvieron algunos días y el día de reposo se pusieron a predicar. Hicieron oración. Estaban hablando del Evangelio. Primero a unas mujeres que estaban ahí reunidas. Y había una mujer que se llamaba Lidia que se dedicaba a vender telas finas. Y la convirtieron. No solo a ella, sino a su familia. Y fueron bautizados. Pero por ahí había una mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Tenía el poder de adivinar. Entonces las personas que adivinan, sí, tienen poder de adivinación, pero el poder que tienen de adivinación no viene de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios, viene del maligno. Aquí lo dice, les voy a releer lo que dice, y se dio, dice aquí, sucedió una vez, cuando íbamos al lugar de oración, que encontramos una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que adivinando daba a ganar mucho dinero a sus amos. Fíjense, te adivina para ganar dinero. Y muchos dicen, ay, quiero que me adivinen si me va a ir bien, voy con un adivinador, voy con una gitana, voy con un brujo, con una bruja en la actualidad. Y si te adivinan, ay, qué bueno, ¿no? Voy a regresar con él. Todo eso es por el poder del maligno. Dice que la muchacha los empezó a seguir a Pablo y a Silas, y estaba gritándoles, estos hombres servidores de Dios Altísimos les anuncian a ustedes el camino de salvación. Lo hizo durante muchos días y Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía. En el nombre de Jesucristo te ordeno que te salgas de ella. La exorcizó. Ustedes dirán, bueno, pues ¿qué es de malo que adivine? Pues sí, estaba adivinando con el poder del demonio. Le exorciza Pablo, pero cuando dice, en aquel mismo espíritu la dejó, pero cuando los amos de la muchacha se dieron cuenta de que ya no tenían el espíritu de adivinación y ya no podían estar ganando mucho dinero por sus adivinanzas, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades en la plaza principal. Los presentan ante los jueces y dicen, estos judíos están alborotando a nuestra ciudad. Debo recordarles que Pablo tenía las dos nacionalidades. Era judío de nacimiento, pero tenía la nacionalidad romana. Y Silas era convertido al cristianismo, pero era de nacionalidad romana. Y estos brutos dijeron que eran judíos. Los presentan ante los jueces. Entonces la gente se levantó contra ellos, los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran. Los azotaron, les dieron una buena golpiza. Después de haberlos azotado, los metieron en la cárcel. Y le dijeron al carcelero, tenle mucho cuidado porque los tenemos que tener bien vigilados. Y el carcelero los metió hasta el más profundo de las cloacas. Pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban los himnos. Oraban. No nos dice que estaban orando el Padre Nuestro. Pero si estaban cantando los himnos, pues estaban cantando los salmos. Dice que vino un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y todos los presos se les soltaron las cadenas. Se soltaron las cadenas, estaban sobre el suelo. Y en la hora de partirse la tierra, pues se sueltan las cadenas, ¿no? Quedaron las cadenas nada más puestas en los pies, pero ya no estaban sujetas al suelo, porque hubo un temblor. Se despierta el carcelero y vio las puertas abiertas y dijo, no, ya se pelaron todos los presos, ¿no? Se han escapado. Pero Pablo le gritó, no tengas miedo, aquí estamos. El carcelero pidió una luz, o sea, una antorcha. Entra corriendo, temblando de miedo, y se echó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Después de todo esto, el Espíritu del Señor convierte a ese carcelero. Ellos le contestan, Silas y Pablo le contestan, cree en el Señor Jesús, serás salvo y toda tu familia. Y le empezaron a hablar del mensaje del Señor, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Por qué en su casa?
porque los llevó a su casa el carcelero. Esa misma hora de la noche el carcelero les lavó las heridas y los curó, y toda su familia fueron bautizados. Y los regresó a la cárcel. Les dio de comer, los atendió a Silas y a Pablo. En la mañana los jueces mandaron a los guardias a decirle al carcelero pues, que ya dejaran libre a Pablo y a Silas. Y dijo el carcelero, pues ya los jueces los han dejado libres, que ya se vayan. Pero Pablo dijo a los guardias, nosotros somos ciudadanos romanos, y nos azotaron públicamente y nos metieron a la cárcel, y ahora quieren soltarnos a escondidas. Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Imagínense, si los romanos supieran que habían metido a la cárcel, que habían azotado a Pablo y a Silas, que tenían nacionalidad romana, iban y mataban a todos los jueces, a todos los que habían hecho eso. Era algo, una violación a las leyes romanas, el tratar a uno de, así fuese el más pobre de los romanos, tenían nacionalidad romana, y nadie podía tocarlos. Los únicos que le podían hacer juicio a los romanos eran los mismos romanos. Les podían hacer un juicio, no otra gente. Y aquí vemos cómo estos jueces que no eran romanos habían aplicado un castigo a ciudadanos romanos. Se habían metido en un problema muy grande. Claro, estos jueces pensaban que eran judíos, o pensaron que eran judíos porque andaban predicando la palabra de Cristo, y no se dieron cuenta que tenían la nacionalidad romana. Por eso Pablo les exige, ahora vayan y díganle a los jueces que ellos mismos vengan a sacarnos, si no aquí va a haber problemas. Los guardias hicieron saber esto a los jueces, los cuales los asustaron, y de hoy que se trataba de ciudadanos romanos, fueron pues los jueces a disculparse ante Pablo y Silas, y los sacaron y les rogaron que salieran de la ciudad. Entonces nos estamos dando cuenta de aquí del temperamento de Pablo, de que al final de cuentas era una persona que tenía un orgullo, tenía una intolerancia. Ya lo vimos hace rato, que no tenía paciencia con Juan Marcos, no tuvo paciencia con Bernabé, no tuvo paciencia con muchas otras personas, no tuvo paciencia con Timoteo, no tuvo paciencia con los judíos, de ver que Timoteo pues no estaba circuncidado y era hijo de un griego. No tuvo tolerancia y aceptación a lo que había la asamblea decidido de decirle a la gente que no había problema. Si no estaban circuncidados no había problema. Y vemos aquí cómo toma él su personalidad de romano para de alguna manera ponerles un castigo o una reprenda a los jueces que los habían condenado a azotes y a la prisión, a la cárcel. Entonces pues ahí nos damos cuenta de la importancia de su comportamiento de Pablo, ¿verdad? Que no es un comportamiento como los demás discípulos. Todos los discípulos apóstoles de Cristo, los que vivieron con Jesucristo, tenían su temperamento muy diferente, tenían sus costumbres muy diferentes, no tenían nacionalidad romana, pues eran totalmente judíos ellos. Aquí vemos cómo Pablo tiene las dos costumbres, la romana y la judía, y vemos cómo su personalidad dista mucho, ¿sí? Y vemos todas sus contrariedades que tiene Pablo. Y vuelvo a reiterar, tiene aciertos como tiene errores, tiene cosas buenas como tiene cosas equívocas. Y bueno, pues estamos viendo aquí la personalidad de Pablo, ¿sí? Que es algo muy importante que lo debemos de ir connotando, porque si no, de lo contrario, podríamos caer en errores de pensar de que todo estaba bien, y no debió haber Pablo hecho esto tampoco. Ya, el Espíritu del Señor lo había librado de las cadenas, el Espíritu del Señor había hecho que los jueces lo liberaran. No tenía él por qué tomar esa postura de decir que vengan los jueces a sacarme, ¿no? O sea, un poco orgulloso, ¿no? Simple y llanamente debió haberse sacudido sus sandalias, como en otras ocasiones, y decir, aquí no recibieron al Señor, el Señor me ha librado y vamos a seguir nuestro camino, que tengo que estarle diciendo que vengan ellos personalmente, ¿no? Porque si no se las van a ver. Pues, de todas maneras no iba a tomar cartas en el asunto Pablo, de ir a decirle a Roma que estos jueces, posiblemente romanos o no romanos, los habían azotado y los habían juzgado y los habían metido a la cárcel, ¿no?
para que ellos fueran también castigados. Nada más les puso un sustito a estos jueces. Y bueno, pues vemos que la personalidad de Pablo es otra, es diferente, ¿sí? Y pues los querían sacar a escondidas, pero pues bueno, no, fueron pues los jueces, Pablo y Silas, y los sacaron y les rogaron que salieran del pueblo. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, ¿sí? De la mujer que vendía las telas finas, en donde se había convertido a toda su familia y ya se habían bautizado, y después de ver a los hermanos y animarlos, se fueron de allí. Entonces estamos viendo aquí la situación en la que se encuentran Pablo y Silas predicando en Filipos, en este lugar, y vemos también la primera actuación de Timoteo. Tenemos ahí por ahí una carta a Timoteo, que después la vamos a poder analizar y escuchar, y vemos aquí su primera incursión. Desafortunadamente Pablo lo obligó a que se circuncidara, ya que era hijo de un griego, pero de una madre judía, y Pablo pasa por alto el resolutivo que había tenido la asamblea de apóstoles ancianos y de todos los discípulos, con Pedro a la cabeza, en donde les decía que no había problema. Recuerden que les había mandado hasta una carta escrita, no fue escrita solamente por Pedro, sino alguna geógrafo, algún escritor le escribió, y de todas maneras a Pablo, pues eso se lo pasó por la cabeza, porque dijo, no me importa, yo que se circuncide Timoteo, no sea que los hermanos judíos se vayan a enojar conmigo, ¿no? O sea, cuál es la fe, cuál es la confianza que puede haber tenido en el mensaje del Señor y en el poder del Espíritu Santo. Pero bueno, estamos viendo otro de las pequeñas actitudes y actuares de Pablo. Bueno, que Dios te bendiga.